recording is on. Bueno, empezamos entonces, o seguimos más bien porque ya estuvimos conversando un rato, con este encuentro que tiene que ver con la Diplomatura en Comunicación Popular y, bueno, en este caso de la Universidad de Río Negro, y le estamos trabajando en el módulo 4, que tiene que ver con el pensamiento nacional y popular. Ya hicimos una clase, un encuentro sincrónico, y este es el segundo encuentro sincrónico. Como tuvimos que modificar un poco el esquema del calendario, originalmente íbamos a trabajar durante todo mayo, pero al final lo comprimimos un poco y lo solapamos o lo superpusimos con el 3. Van a ser 2 encuentros sincrónicos de trabajo con los módulos. Yo en este encuentro en particular junté lo que serían la unidad 2 y la unidad 3. Sobre todo la unidad 2, pero algo de la unidad 3. La verdad que el recorrido es muy similar. En general los temas van como por el mismo lado, ¿no? Y bueno, mi idea sería que sobre el final de este encuentro poder dejarles ahí una actividad final para el que tendría que ver con este módulo. Es un módulo, no sé cómo lo verán ustedes, pero es un módulo que, si bien se toca y se vincula con el resto de los módulos, por ahí no es tan estrictamente vinculado a estrategias o a diagnóstico y estrategias de comunicación popular. Es casi como una especie de encuadre político, cultural, que tiene la diplomatura. Creo que tiene mucho que ver, de hecho, con poder pensar la comunicación y la cultura popular, pero digamos que se agarra como una tangente, como una línea paralela respecto de todo el otro marco más metodológico y comunicacional que se plantea en el resto de los módulos. Así que yo creo que tiene cierto grado de autonomía. No sé si es por esta necesidad que plantean muchos autores de este pensamiento autónomo y soberano desde la comunicación, pero sí creo que es un encuadre conceptual interesante y también olvidado, ¿no? Yo pensaba estos autores que recorren el módulo, por ejemplo, que vamos a nombrar hoy también: Arturo Jaureche, Juan José Hernández Arregui, Fermín Chávez, no recuerdo si mencionan a Aníbal Quijano también, Ugarte, Alcira Argumedo un poco más, pero digo, yo pensaba en estos autores por ahí históricos de la primera mitad del siglo XX, creo en su mayoría, y la verdad que yo en la universidad no los leí. O sea, los conozco, pero porque algunas agrupaciones políticas, estudiantiles, o sea, algunas charlas medio que ocupaban los lugares marginales de la academia. Y confirmo lo que plantea el autor de los módulos, Marcos Mele, a quien no conozco personalmente, pero confirmo esto de lo que él viene planteando con bastante fuerza como del rol totalmente subalterno, marginal, e incluso como puesto en cierto nivel de oscuridad de parte de ciertas élites intelectuales de nuestro país, que bueno, que han mantenido durante mucho tiempo también cierto eurocentrismo, ¿no? En sus definiciones, o más bien en sus fuentes teóricas, ¿no? En qué autores se inspiran justamente para pensar la sociología, la economía. En la ciencia de la comunicación podríamos decir que, si bien estos autores no están, creo, por lo menos hasta cierto momento no estaban, hasta principios de los 2000, que fue donde yo terminé de cursar por lo menos la carrera de grado en la UBA, sí hay otros autores que ustedes han leído, como María Cristina Mata, Jesús Martín Barbero, Rosa María Alfaro, Mario y Gabriel Kaplun, que sí han estado y sí han desarrollado una matriz latinoamericana. Pero digamos que estos malditos, que como dice la unidad 2, que se refiere por ahí a artistas, ¿no? Artistas malditos dentro de la cultura nacional, también han sido como malditos
creo, en la academia y en las ciencias sociales en general, por lo menos en el regreso de la democracia. Creo que hay toda una experiencia que me parece que no menciona el autor, ustedes por ahí me corregirán, en el módulo 4, que son las cátedras nacionales. No, me parece que no las menciona, no lo recuerdo, pero que fueron espacios de creación de conocimiento y demás durante el gobierno de Héctor Cámpora, el 73-74, con mucho impulso de quien era el rector de la UBA, que era Rodolfo Puiggrós, que era el padre de Adriana Puiggrós, ¿no? Una de las principales pedagogas argentinas. Pero bueno, uno confirma muchas cosas de lo que plantea Marcos Mele, el autor del módulo 4, cuando va un poco a la historia. Por lo menos yo reviso la historia de los textos que leí y demás, y hay bastante de esto de centralismo del pensamiento europeo, que es lo que viene a plantear también, creo que tampoco lo menciona, pero si quieren después investigar un poco, Boaventura de Sousa Santos, que es un teórico, un intelectual portugués, que es un poco el creador del concepto de las epistemologías del sur, que bueno, es más de la última época, ¿no? Más de los últimos 15, 20 años, que se ha venido posicionando muy fuerte en el mundo académico también. Un lugar como clave actual es CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, donde todo este enfoque de las epistemologías del sur, que es básicamente lo que plantean los autores del pensamiento nacional y popular, que es un poco correrse de esta mirada eurocentrista y tratar de producir un conocimiento situado, ¿no? En nuestras prácticas, en los territorios, donde, bueno, la ciencia tiene otro significado, ¿no? No siempre es esa ciencia de elaborar hipótesis, de demostrarla, ¿no? Con mucha argumentación, sino que a veces existe como una ciencia mucho más casera, mucho más popular, mucho más oral, que creo que es lo que esta diplomatura también intenta reivindicar. Así que nada, eso como una primera entrada. Como siempre les digo, yo arranco y tengo una presentación, pero cada vez que quieran intervenir, sea o interrumpiéndome o levantando la mano o haciendo algún comentario, me avisan. Yo porque voy a estar medio embalado con los temas, y si bien cada tanto voy a ir haciendo alguna pausa, digo, por ahí alguna cosa que ustedes obviamente quieran aportar, me van avisando. La idea es hacerlo lo más conversado posible, pero como tenemos 2 encuentros nada más sincrónicos, también está bueno aprovechar el tiempo. Bueno, ¿hasta ahí estamos bien? Bueno, buenísimo. Vamos a arrancar entonces con la presentación, que tiene mucho que ver con el contenido de los módulos. Como decíamos Perdón, hace un rato. Sí. disculpame. Dijiste de las cátedras nacionales, ¿en qué consistió esa experiencia? Pues, si puede ser brevemente. Bueno, hay toda una historia de experiencias de cátedras que fueron incorporando justamente el conocimiento enraizado en estas culturas populares, en una mirada más latinoamericanista, de recuperación de un montón de autores, de autoras, de prácticas que tenían que ver más con una matriz, si se quiere, nacional latinoamericana, en la universidad, dentro de la universidad. Ya no, como les decía yo, quizás como fue mi vivencia en los 90, en los 2000, desde recorridos más marginales, digamos, ¿no? Más de pasillo, más de más, sino como dentro de la estructura universitaria, una experiencia, digamos, que justamente en un momento político además bastante particular, que fue la vuelta del peronismo y demás, se constituyó como un espacio de pensamiento muy en la línea de lo que venimos charlando en este módulo también. Esto se recuperó en el primer gobierno, en el gobierno de Néstor, 2003-2007, a través de un programa que eran las cátedras populares, creo que se llamaba así, las cátedras populares en el Ministerio de Desarrollo Social, que dirigía Daniel Escurra, que es un compañero también militante, historiador, de estos que generaba actividades
en los años 90 y principios de los 2000 como por fuera de las aulas. Bueno, se hizo como un programa a nivel nacional, entonces se recorría todo el país también trabajando con estos conceptos. Porque si no, a veces parece como que todo lo que, o mucho de lo que aparece acá en este módulo 4 es la primera vez que va a tener un lugar en algún tipo de ámbito universitario. Ya ha estado y da esa batalla interna también dentro de la academia. De hecho, Alcira Argumedo, que es una de las autoras que se mencionan y es una de las principales pensadoras de esta cuestión latinoamericana. Hay un libro que creo que se cita, que es Los silencios y las voces de América Latina, donde ella recupera toda la tradición desde antes de la colonia, incluso, desde antes de la llegada de Colón, de cómo las luchas fueron construyendo también sentidos educativos y pedagógicos en nuestro continente, ¿no? Un poco esa es una idea clave, ¿no? Una clave de pensamiento, cómo el conocimiento y los saberes no solamente se construyen dentro de los claustros académicos, ¿no? Sino que también se construyen en las propias prácticas y en las luchas sociales, políticas. Uno podría decir, bueno, todo lo que hemos aprendido en nuestro país, por ejemplo, en términos de búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia, bueno, no lo aprendimos en la Facultad de Derecho, lo aprendimos de la Madre de Plaza de Mayo, ¿no? Que mañana además cumplen 45 años de historia mañana, las madres, 30 de abril del 77. Y uno dice, bueno, a ver, de dónde uno abrevó cierto conocimiento y cierta cuestión de decir, bueno, la lucha por los derechos implica sobre todo una construcción permanente, incansable y, digamos, interminable, podríamos decirlo. Bueno, lo aprendió de este grupo de mujeres y es un aprendizaje que ha impactado también incluso en el campo del conocimiento científico. Pienso en las abuelas y cómo instalaron toda la cuestión de la búsqueda a través de lo genético, ¿no? De los mapas genéticos, a través de la búsqueda de los nietos, ¿no? Y de la recuperación de los nietos. Sería un clarísimo ejemplo de construcción de conocimiento que surge desde los sectores populares o desde movimientos sociales, organismos de derechos humanos en este caso, y termina redundando como un bien público a toda la comunidad, porque no solamente toda la cuestión de la genética, las abuelas la construyeron para su propio beneficio, sino que se ha ampliado a un montón de otros sectores sociales, ¿no? Es un buen ejemplo que no se me ocurre ahora en el medio de la charla, ¿no? Podríamos tenerlo también. Así que bueno, las cátedras nacionales serían también ahí un caso para recuperar. Discúlpame, Diego, que no, sí. bueno, no, me llamo Claudia. Hola, Claudia. No, estaba pensando que me parece como que en nuestra historia, digo, argentina y latinoamericana, hubo muchos momentos de vasos comunicantes entre las luchas sociales y la academia. Bueno, es muy interesante si uno se remite a los pensadores de la pedagogía latinoamericana, que hayan después como que haya momentos en nuestra historia en donde aparezcan como casi borrados, digamos, no quiere decir que esto que no abrevaron y que más, creo que también dentro de nuestros pensadores hay muchos momentos de muchas discusiones, por ejemplo, acerca del desarrollismo, el indigenismo, o sea, que retoman después la academia, pero como que hay muchos vasos comunicantes que son interesantes, digo. Lo que pasa que el despliegue, bueno, no sé, la ciencia de la comunicación como disciplina, ustedes son como más nuevos, digamos, que otras ciencias Sí, sociales. incluso no la consideramos una disciplina muchos. Bueno, digo como objeto, bueno, no importa, está bien, dentro de los discursos, artefactos, no importa, como lo quiero llamar. Digo, aparece sistematizada como algo más nuevo, ¿no? Pero bueno, sí, nada, sí. es interesante. Ahí igualmente, historia, ¿no? ahí por ahí, no sé, ¿qué ejemplos se te ocurren con esto que planteas de esos vasos comunicantes?
Yo di como ejemplo lo de la tragedia de Napaltí, porque tiene que ver con lo que vos dijiste también de las abuelas o las madres, que lo puse, bueno, no tuve tiempo como mucho de desarrollar en el trabajo, pero me parecía muy interesante como una comunidad silenciada, en donde quedaron pocos sobrevivientes, pero bueno, como que había cosas que resonaban en esa comunidad y que decían que había pasado, y cómo esto va y viene, ¿no? Cómo lo toman sectores de la academia que de pronto están investigando cosas que tienen que ver, y cómo van a participar de este juicio, bueno, lo que vos dijiste, bueno, los reconocimientos de los antropólogos forenses, o sea, cómo se va armando esta red. Me parece como interesante y como para mí es esperanzador, siempre apuesto a estas cosas en nuestro país seguro, ¿no? Como... Sí, está bueno. Sí, hay un montón de ejemplos. Siempre por ahí está bueno pensar en qué medida siguen siendo subalternos o marginales, o siguen estando como en algunos espacios medio como digamos, siguen estando en lugares no oficiales o no tan legitimados por las instituciones, o efectivamente logran reconocimiento y logran instalarse como, ya sea como experiencias o como metodologías de producción de conocimiento más validadas por esas comunidades científicas. Es un buen ejercicio. ¿Y en qué época se da cada cosa también, no? ¿En qué contexto histórico se da cada cosa? Sí. Hola, buen día. Sí. Nada más Hola. que... No sé quién habló. Hola, buen día. Soy Marcela. Discúlpame que no ponga la cámara. El tema de Napalpí, según creo haber entendido que Susana se refería a eso, ha sido clave en el estudio de la antropología y hay mucho escrito sobre ello. Clave en el sentido de, primero que todo, análisis del pensamiento de los indígenas, porque fue una batalla en la que consideraban que podían enfrentar a todo el régimen, o sea, a la cuestión política, ideológica, imperante en el Estado Nacional, a través de unas creencias propias, ¿no es cierto? A través de considerar que ciertos elementos de su medio ambiente, como armas, iban a tener un poder mágico. Todo esto ha sido bastante estudiado y debería también continuar estudiándose, ¿no es cierto? Porque fue una respuesta de estos pueblos indígenas a toda esa imposición y fue una masacre realmente. Y de esto hay, repito, escrito, analizado por antropólogos. Eso nada más quería decir, que tiene que ver con las luchas de los pueblos indígenas, más que nada de la rama llamada Guaycurú. Puede ser por lenguaje o por modo de apropiación de los medios de producción, por ejemplo, cazadores-recolectores. Nada más, gracias. Bueno, hay varias personas que tienen para darnos una clase sobre ese tema, así que ojalá que se pueda hacer o que compartan ahí algunas de esas producciones que comentan. Yo recordaba lo de Napalpí una como clase, no, por favor, al contrario, agradezco que nos dejes participar. Una clase, no, nada más que como soy antropóloga, claro, soy antropóloga, entonces me pareció bueno esta oportunidad de poder compartir esto, nada más. Gracias a vos. No, ni hablar. Una clase como algo positivo, lo decía, ¿no? No como algo así. Pero no, me acordaba lo de la masacre de Napalpí, que yo lo conocía hace un tiempo atrás a través del trabajo de INCUPO, del Instituto de Cultura Popular. No sé si han hablado acá, creo que se menciona en alguno de los módulos, no me acuerdo realmente. Pero INCUPO es la primera institución que hizo alfabetización por radio en Argentina, nació en la década en el 1970. Y bueno, tiene sede actualmente en Reconquista, en Santa Fe, trabaja mucho en el norte del país. Y yo recuerdo de producciones radiofónicas
de ellos, yo creo que de la década de los 2000, principio de los 2000, donde justamente elaboraron toda una producción que era como una especie de documental radiofónico donde desarrollaban el tema de Napalpí, ¿no? O sea que la comunicación popular también se ha ocupado de estas cuestiones y quizás hoy creo, no sé, es una opinión más personal, que a nivel de la agenda pública creo que hoy se ha instalado, hoy aparece con más fuerza el caso a partir del juicio que se está llevando adelante ahora, ¿no? Pero bueno, es un caso interesante como para ver en los distintos momentos de la historia cómo se ha valorado o no, por un lado, la búsqueda de justicia respecto de una matanza, ¿no? Pero por el otro, qué proceso hay que hacer todavía, que para mí es un largo camino, en relación a tomar justamente los saberes y conocimientos de los pueblos originarios como conocimiento válido para la sociedad más en general, ¿no? Creo que hoy en este encuentro vamos a ver esta dicotomía entre civilización y barbarie, cómo sigue muy vigente hoy, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista es como una de... Bueno, vieron que de hecho los autores plantean, bueno, el mismo Jaureche plantea que la tensión, esta tensión entre la idea de civilización y la de barbarie es como la soncera de la cual se derivan un montón de otras sonceras, ¿no? Y sí creo que es una de las tensiones constitutivas de nuestra, no solamente de nuestra cultura, sino del Estado argentino, ¿no? De cómo se fue constituyendo nuestra nación desde el siglo XIX hasta hoy. Uno puede ver como una línea de continuidad importante en eso. Así que les voy compartiendo algunas de los conceptos que para mí son centrales en este módulo 4. Creo que ahí lo pueden ver. Ahí va. Bueno, es la unidad 2 y un poco de la unidad 3, como les decía, aunque les voy a dar una actividad que va a tener que ver con integrar todo el módulo, que tiene que ver con este tópico de la cultura nacional y la comunicación popular, perdón. Haciendo ahí un poco de anclaje en este módulo, que plantea muy fuerte el tema del pensamiento nacional latinoamericano y la comunicación, y algunos elementos de la comunicación popular que aparecen descritos con bastante detalle por el autor. En la previa nosotros habíamos estado conversando en el encuentro anterior, que si no me equivoco fue el 1 o 2 de abril, andábamos ahí cerca de la fecha de Malvinas. Por un lado, algunas aproximaciones al pensamiento nacional y latinoamericano, habíamos dicho que es el eje principal de todo el módulo, que se plantea este pensamiento con un carácter situado, o sea, no solamente un saber que sale de los libros, de documentos, de estudios, de investigaciones, cosa que seguramente tendrá su validez, sino que sobre todo trata de anclarse en un territorio específico, bien concreto, que es distinto de otros territorios, que es el territorio latinoamericano, y pensado también, según muchos autores que son referencia de este módulo, un continente que no puede ser pensado según sus patrias o sus países en particular, ¿no? Sino que justamente para poder pensar la soberanía del pensamiento hay que pensar en términos de la patria grande también. Esa es un poco alguna de las hipótesis que manejan estos autores o algún camino en el que nos invitan a andar, ¿no? Pensar la patria grande ya desde tiempos de las luchas de la independencia, por todo lo que tenemos en común y por cómo cuando pensamos en términos continentales existe como una geopolítica o una posición geopolítica de mayor solidez, si se quiere, de mayor potencia, justamente para enfrentar a los intereses que se oponen, ¿no? a esta identidad colectiva, a esta identidad común, esta comunidad de naciones o de patrias que es la patria grande. Otra de las cuestiones que estuvimos ya conversando es esta necesidad de revisar ese pensamiento neocolonial. Nos compartían algunos autores, entre los que estaba, por ejemplo, Raúl Escalabrini Ortiz, ¿no? Que ha investigado mucho
la influencia de la colonia, o mejor dicho, del Imperio Británico en la Argentina, todo el desarrollo ferroviario en tiempos del modelo agroexportador y cómo se convirtió prácticamente en un sistema mecánico industrial de llevarse materias primas hacia los países materias primas baratas, ¿no? Hacia los países que estaban en pleno proceso de industrialización y que, bueno, no fue solamente una dominación económica, sino también que en paralelo a ese proceso había una necesidad o un impulso de dominación también cultural y educativa. Bueno, justamente como para que las mayorías, el conjunto de la ciudadanía, del pueblo, del país, no tomara conciencia, no reflexionara acerca de ese proceso de expoliación, ¿no? o de neocolonia. De hecho, muchos plantean que la Argentina dejó de ser colonia española y pasó a ser una neocolonia más vinculada con los intereses británicos, ¿no? Hasta ahí es un poco lo que hemos venido conversando y, bueno, un concepto muy, muy fuerte, a mí me parece un concepto muy potente, sumamente potente, el que, digamos, que concentra o condensa este proceso de imposibilidad de generar un pensamiento nacional, un pensamiento soberano y autónomo, tanto de las potencias imperiales como de las oligarquías locales, es justamente el concepto de colonización pedagógica. De hecho, recorre, me parece, todo el módulo, es un concepto clave porque nos permite también analizar no solamente en el pasado cuáles fueron los momentos, los referentes, las personas en concreto de nuestro país con nombre y apellido que han sido parte de esta colonización pedagógica, sino también los modos de resistencia a esa colonización pedagógica. Entonces, ahí creo que identificábamos algunas noticias, las típicas noticias de Infobae, ¿no? Donde aparecen muchas personas que no tienen lugar para desarrollarse en Argentina y eligen irse a España, ¿no? O irse a algún otro país europeo donde al parecer los países, digamos, tienen otro, incluyen a la ciudadanía de otra manera, ¿no? Cosa que son, yo lo ponía como hoy los principales recursos de colonización pedagógica y de mantenimiento de un orden cultural donde siempre lo europeo es lo bueno, ¿no? Lo sano, lo saludable, lo que está en ese tren del progreso y siempre lo latinoamericano, lo argentino, digamos, está como, bueno, en crisis permanente, ¿no? También eso es parte de este proceso de colonización pedagógica. Y bueno, nos plantean también estos autores y seguramente compartirán de pensar un poco la comunicación popular en esta clave de descolonización cultural, ¿no? De poder pensarnos con nuestras propias ideas, nuestros propios referentes, nuestra propia cultura. Yo le agregaría a esto también que no es que siempre tenemos que ir a buscar, ¿no? En el pasado quiénes son los referentes o cuáles son esas ideas, esas corrientes, sino que también tenemos que pensarnos en construcción, ¿no? Y en diálogo con el presente. Como para no quedarnos en una postura que por ahí, desde mi punto de vista, puede ser más tradicionalista, ¿no? Conservadora también, sino también para pensar cómo todo eso se manifiesta en la actualidad y con la realidad que tenemos hoy. Bien, recuerden que cuando tengan ganas me interrumpen, comentan, lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, no sé si conocen esta pintura de Joaquín Torres García, uno de mis pintores favoritos, uruguayo él, de principios también del siglo XX, ¿no? Es esa imagen de Sudamérica, uno diría al revés, ¿no? Casi con la mente de uno también medio colonizada. Pero nada, simplemente moviendo un poco los puntos cardinales, ¿no? Y tratando de ver la realidad sudamericana o latinoamericana, hasta incluso caribeña, de otra manera, ¿no? Este cuadro que expresa, creo, si no me equivoco, el nombre es el norte, nuestro norte es el sur, ¿no? Pensando este sur como un anclaje del pensamiento también, y tratando de que, bueno, no estemos siempre con esta imagen de que somos el último orejón del tarro, ¿no? Que estamos ahí en el fin del mundo sobreviviendo, sino que también tenemos una potencia
una potencia de pensamiento y una potencia política propia. Y en este sentido, bueno, partimos de esta idea de América Latina como una nación inconclusa, ¿no? Por estas divisiones que fue habiendo en estos 200 años de historia desde los tiempos de la independencia, de las luchas por la independencia, y como objetivo también el de lograr independencia económica y soberanía cultural. En esta unidad en particular se conceptualiza sobre la cultura, se toman algunos ejemplos y algunos casos importantes, seguramente ustedes tendrán otros, y eso está bueno también que lo socialicemos. Y bueno, yo traje también algunos aportes para pensar estas cuestiones. Pero seguimos un poco en el tema de repensar y revisar América Latina con esta idea de nación inconclusa, ¿no? Un referente importante en Diego, ¿podría comentar algo? Claro. Sí. No querría nada más que, gracias. Nicolás García Uriburu, un excelente artista argentino, reconocido también internacionalmente, tomó este concepto de los mapas al revés, o sea, el norte al sur, este, oeste, y retomando la idea que vos acabas de comentar, pero a nivel nacional, Nicolás García Uriburu también hizo una propuesta en ese sentido. Y después también él tomó partido por la cuestión ecologista, que ha sido muy importante en su obra, ¿no? Distinguiéndose por el uso del color verde clorofila, como él lo dice. Pero también ha hecho cuadros de mapa por ejemplo, invirtiendo el mapa del cono sur y lo ha rellenado o elaborado con granos de maíz, queriendo reivindicar también la cuestión indígena. Eso era nada más. Gracias. Está muy bueno, la verdad que no lo conocía o no lo recordaba, acá estaba googleando obviamente, en una pestaña en paralelo, pero está bueno, está buenísimo Sí. para recuperarlo. Sí, porque él usa mucho también, perdón la interrupción, colores muy, muy vívidos que también uno podría pensar que son colores latinoamericanos, estos colores rojo, colorado, como se dice, con el contraste del verde, que se usa muchísimo, y a diferencia de los colores, entre comillas, europeos, que son distintos. Así es que, bueno, era nada más el comentario. Gracias. Y ahora nos dejas con ganas de seguir chusmeando. Estaba ahí recorriendo algunas pinturas, pero Bueno, esa bueno. es la idea de él, un ecologista, ¿no? Muy, muy reconocido a nivel internacional argentino. Sí. Bueno, buenísimo. Justo estuve en Buenos Aires el fin de semana y fui ahí al Museo de Bellas Artes, que es gratuito, está buenísimo, y estaba una muestra de fotos de Sara Facio, por ejemplo, una fotógrafa que, bueno, retrató un montón de situaciones y personajes latinoamericanos, y bueno, ahí hay muchas obras de pintores latinoamericanos también, que están ahí originales, que están buenísimas para ver, y bueno, entrada gratis. Nada, me hiciste acordar con este tema. Es un lujo el museo. Es un lujo ese museo. Bueno. La verdad que sí. Tuve que pelear un poco para que me dejaran entrar porque... Sí, dale. No, iba a contar que... Perdón, que interrumpí. Casi no me dejan entrar. No, que casi no me dejan entrar porque venía con una mochila grande y me dijeron que no se podía. Me tuve que pelear un poquito, pero dale. Creo que hay una serie de lockers para ponerlo, pero... Sí, es complicado. Sí. Bueno, no, lo que quería comentar es que se me cortó en un momento y no pude comentar respecto del ejemplo que trajo Claudia de la masacre de Napalpí, que no sé si se lo puede analizar como una cuestión antropológica, no entiendo mucho de la disciplina, pero sí decir que fue una masacre porque tenían a los pueblos Com y Mocoy de la zona del Chaco en una situación digamos, de esclavitud, ¿no? Era una zona algodonera, y ellos estaban organizando una protesta por esta situación y este sometimiento a esta situación de esclavitud hacia los ingenios azucareros, y bueno, fueron masacrados por
por la policía chaqueña, paramilitares, perdón, grupos paramilitares de los estancieros, ¿no? O sea, digo, no desviarnos, no irnos del tema central, que era una cuestión, un reclamo, digamos, por una situación de esclavitud, más que nada, a la que estaban Lo que sometidos. pasa es que el momento histórico, claro, el momento histórico no podemos hablar de esclavitud, ¿no es cierto? Sí, de un sometimiento del capitalismo a grupos marginados, desgraciadamente, ¿no? Me expreso. Y sí es parte del pensamiento antropológico, porque estudiamos justamente nosotros, me incluyo, de grupos culturales dominantes respecto de grupos culturales dominados, como han sido los pueblos indígenas a través del Estado Nacional. Sí, pero no es una cuestión de cultura, sino de sometimiento discúlpame, es un clásico del patronal. estudio antropológico, pero no lo digo yo, lo dicen los estudiosos que han escrito, y hay muchísima bibliografía en el tema. Es un tema de antropología, no excluyente de otras disciplinas. Claro, la cuestión es que no los dejaban emigrar porque justamente los querían como mano de obra barata para la zona algodonera. Entonces no los dejaban irse y los tenían sometidos laboralmente, situación de esclavitud. Me parece que no es tanto cultural, sino de otra índole. No, pero, viste, ¿no tiene para vos, Ana, como una semejanza? Digo porque se cumplieron los años de la Patagonia Rebelde y en Turismo de Santa Cruz, que es muy interesante, hay una audioguía de los lugares, viste, como rememorando y, bueno, poniendo, digamos, entre comillas, ¿no?, en valor histórica lo que pasó en Patagonia. A mí Napalpí me hace acordar, o sea, tiene un paralelismo a lo que pasó en Patagonia, pero como no hubo nunca esto, como un reconocimiento, recién ahora es el juicio de Memoria, Verdad y Justicia, me parece como que bueno, que quedó como algo, digamos, desconocido y totalmente marginalizado. Ahora está como que se logró poner en agenda. Yo lo que quise comentar era cómo los vasos comunicantes entre la lucha de una comunidad y cómo la academia puede aportar también en ese sentido, o sea, tanto los antropólogos forenses que trabajaron con madres, con abuelas y que trabajan también con esta comunidad, y también, bueno, hay colectivos de antropólogos que participaron, hay investigadores del CONICET. Bueno, me pareció como interesante que hay como una historia en Latinoamérica y en nuestro país. Y bueno, hay momentos históricos en donde esto cobra relevancia o estado público y hay momentos en donde esto es más de resistencia, pero que no dejaron de haber estos vasos comunicantes. Eso es lo que quise yo, que bueno, no lo pude desarrollar, pero lo puse en mi trabajo acerca de los discursos y los mensajes, porque para mí era muy significativo en el hoy retomar esto, Sí, ¿no? además, perdón, no ese trabajo previo. Nada, Ese quizás porque trabajo. ustedes trabajan más con los discursos periodísticos o, bueno, no importa, nada, me pareció interesante, nada, como traerlo, esto que decía Diego, en el hoy, lo de la colonización y descolonización, porque la voz de la comunidad siempre fue silenciada y había hechos, por ejemplo, que narraban de que había aviones que los habían masacrado desde el aire y como que nadie reconocía, o sea, la justicia no reconocía este hecho, o sea, ni siquiera lo desconocían. Y hay fotos, pero las fotos fueron encontradas a partir de una investigación en una institución en Alemania, o sea, muy loco, o sea, terrible, digo, ¿no? Como... Lo interesante de este planteo previo, de este trabajo previo que mencionas, Claudia, es que justamente permitió recoger testimonios
que fueron utilizados ahora en el juicio, Claro. porque una de las únicas sobrevivientes, tengo entendido, que es Rosa Grillo, tiene más de 100 años. Totalmente. Y también me da la sensación, y lo comparo con lo que sucedió en el franquismo en España, salvando las distancias, como que muchos de los sobrevivientes de Napalpí vivieron 114 años, 2 o 3 de los que quedaron. Rosa Grillo creo que tiene 114, no está exactamente porque ya no sabe bien cuándo fue anotada. Y me da la sensación de que es como que viven para dar testimonio de esta masacre, como pasó en España en el franquismo, que muchos dieron testimonio y fallecieron, digamos, al poco tiempo. Como que estaban esperando tener vida para que se hiciera justicia, ¿no? Sí, retomando un poco, porque creo que el caso es muy relevante, ¿no? Para lo que venimos charlando. Por ahí quizás lo que tendríamos que analizar un poco, que yo no tengo los elementos hoy para poder decir algo, digamos, con bases sólidas, es, bueno, ¿qué pasó en la sociedad, digamos, donde estos hechos sucedieron, ¿no? En ese territorio, en esa geografía, en esa cultura, para que durante tanto tiempo estos hechos quedaran ocultos, ¿no? Seguramente algo de todos estos procesos de colonialismo o neocolonialismo, de considerar a cierta parte de la Se hizo población como una atrasada, reserva. bárbara, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en términos de colonización pedagógica en ese territorio para que todo esto tuviera que esperar tanto tiempo para ser, digamos, puesto en la agenda? No sé si alguien estaba hablando. Y según datos históricos, Marcela, disculpen, no tengo la cámara, según relevamientos o análisis, estudios antropológicos, yo me baso en eso, hubo una reserva y después se convirtieron con el paso de los años en barrios marginales. Por ejemplo, en Resistencia, el barrio Toba. Desgraciadamente, después de esa masacre, porque eso fue lo que sucedió, estos grupos humanos que lograron quedar, este grupo humano que logró quedar, estuvieron absolutamente relegados, y después surgieron estos barrios. Nosotros podemos hablar hoy en día del barrio Toba en Resistencia y personas que hacen una, entre comillas, migración interna hacia Rosario. Estos grupos Toba que todavía conservan su lenguaje, ellos hablan Toba, porque yo he tenido experiencia con estos grupos, ellos se manejan en su lengua y tienen parientes en Rosario, entonces es una constante de migración interna entre Resistencia, Rosario y La Plata. Por ejemplo, es interesante, por lo menos para mí, mirarlo de esta manera. Algunos serán descendientes de estos grupos, de estas personas fallecidas. Yo una vez tuve la oportunidad de entrevistar a un Toba que tenía un apellido español impuesto, cuando su apellido originario, como él me lo había referido en una entrevista, era Rapiché, y él era descendiente de un dirigente del grupo Toba. Entonces él decía, yo tengo el X apellido español, pero el mío es Rapiché. Y él lo reivindicaba al interior de su grupo, pero en su DNI figuraba el otro nombre y apellido español. Gracias. Igual, perdón, pregunto, ¿es toba o com? Porque toba muchas veces es como el término que, digamos, desde otras culturas imponemos, hay que ver cómo ellos se autoperciben, creo que es com la terminología, y Mocoit también es el otro pueblo. Ellos autoperciben com, claro, lo que pasa es que como hablamos español, es verdad, se les dice toba, ellos mismos se autodefinen como com. Lo que pasa es que también hay que pensarlo, que como desgraciadamente es una cultura
cultura dominada, muchos de ellos se llaman tobas, ellos se autodenominan tobas. Entonces a mí me parece que es importante, como parte del respeto que uno puede tenerle a ellos mismos, llamarlos como ellos se denominan, independientemente de que después ellos mismos puedan decir soy Qom o soy Toba. Yo pienso que hay que dejarles a estos grupos humanos, a los involucrados, la forma de llamarse y autopercibirse. Porque, por ejemplo, si yo misma desde afuera digo, vos no sos Toba, vos sos Qom, bueno, sería entrometerme. Me parece a mí que es brindarles el mecanismo para que las mismas personas involucradas en estos procesos de descolonización puedan comenzar a llamarse como ellos mismos tienen que hacerlo. Nada bueno, más, no quiero hablar más de este tema. Para mí está buenísimo que ustedes puedan compartir estas cosas porque me parece que enriquecen. No, porque si no, acaparo mucho y no deseo. No, pero está bueno, está bueno. Hay que darse el tiempo también para estos debates. De lo que contaban recién, la verdad que yo había muchas cosas que no las sabía, así que también esto es un poco la descolonización pedagógica. Si no, estaríamos solamente leyendo un PowerPoint. Muchas gracias a vos por permitir este diálogo. Gracias. Está bueno, gracias. Está bueno. Ahí avancé un cachito en la presentación porque me parece que tiene mucho que ver lo que plantea Hernández Arregui con esto que también decían ustedes o veníamos trabajando, ¿no? Y veníamos charlando. Que, bueno, Hernández Arregui es uno de los principales referentes de este pensamiento nacional popular y ahí en el módulo retoman una cita, como una diferenciación que él hace, ¿no? Y que dice que en esto de la formación de una mentalidad colonizada, ¿no? Habría un montón de aspectos, uno de ellos sería este que charlábamos recién de la masacre de Napalpí y otros también. Acá yo lo pensaría en términos de las comunidades mapuches, ¿no? Que también están dando una batalla importante por el reconocimiento en estos tiempos bastante complejos. Y él planteaba, Hernández Arregui, que en un país colonial hay dos patrones culturales. Por un lado, la cultura de la oligarquía de la tierra transmitida en particular a la clase media y cuyos valores, difundidos a través de la escuela, diarios, revistas, televisión, son las máscaras de la dependencia económica. Es decir, que enmascaran esa dependencia económica que veníamos charlando hace un rato, que también habían descrito, por ejemplo, Scalabrini Ortiz, Jaureche y otros autores. Estos valores coloniales contrahechos tienden a crear una imagen falsificada de la Argentina. Así, el colonizado deviene extranjero en sus maneras de sentir y pensar, ¿no? Personas que consideran que mirarse en ese espejo de Europa, de Estados Unidos, ¿no? De otros países, digamos, hace bien, ¿no? Y de este modo, aunque vive en el país, permanece extraño a su realidad profunda, ¿no? Y por otro lado, esta sería como la cultura de esa oligarquía que derramaría, ¿no? Según este autor en el conjunto, o en las capas medias sobre todo. Y hay otra cultura que tiene que ver con lo que le llama el pueblo oscuro de la cultura nacional, ¿no? La cultura nacional. Entonces plantea que toda cultura nacional es colectiva, ¿no? Y que, según él, habría que ver, es inmune a la difusión en masa de la cultura del colonialismo. Habría que ver hasta dónde, ¿no? Hay cierta inmunidad a esta difusión o realmente esa mirada colonial ha penetrado con fuerza en parte de esa cultura colectiva, ¿no? Y bueno, completa Hernández Arregui, por eso mismo la conciencia histórica está en el pueblo y no en las clases altas. Yo en términos generales concuerdo con lo que plantea Hernández Arregui, a veces quizás me parece en términos más críticos como que está pensando en un pueblo, en un pueblo de alguna manera idealizado también y no contaminado, ¿no? Por esas ideas dominantes. Aparecería como una cultura colectiva que no se deja, digamos, casi como impermeable, cosa que creo que es bastante difícil. Ustedes seguramente tendrán su propio punto de vista. Habla como de una cultura de las élites
por un lado, de una cultura popular, ¿no? Por otro, y casi sin puntos de contacto, ¿no? Bueno, me parece que podríamos pensarlo de una manera, a veces pienso un poco más compleja, pero si quieren avanzamos y lo dejamos ahí como un interrogante, como un punto en tensión. Sí, sobre la visión de Arregui, me gustaría decir que también tiene que ver mucho el contexto político, ¿no? Por ahí del país en el que él escribió y pensó esto, y que hoy tal vez en ese idealismo que vos decís, que ves en el pueblo, hoy se ve por ahí en cierta fragmentación que hay, motivado por diferentes procesos políticos, económicos que hemos vivido, ¿no? Por ahí veo que eso también depende mucho de cada contexto y del análisis de la realidad que haya en cada uno. Sí, sin duda, sin duda. Nada, lo dejo ahí como un punto porque es un debate también de la comunicación popular. Y un debate que en los 80, sobre todo, Jesús Martín Barbero se encargó como de ponerle ahí un poquito el ojo. Jorge Huergo también acá en Argentina. Bueno, Marita Mata mismo, ¿no? Nada, dejarlo ahí como un punto como una cuestión de debate, me parece, no como un tema cerrado, ¿no? Luego, bueno, esta cultura nacional que veníamos conversando, creo que hay ciertos elementos, yo pondría cultura nacional casi como sinónimo de cultura popular también, anclada en el territorio, que es de carácter colectivo, que recupera tipos de saberes que la academia le han costado mucho incorporar, muchísimo, que ha negado, que ha olvidado, que ha estigmatizado, que son los saberes orales, ¿no? Los saberes que se transmiten de generación en generación, por no considerarlos epistemológicamente válidos o fundados o comprobados o verificados, ¿no? Todo lo que son los saberes ancestrales, quizás que se transmiten y que circulan por otros circuitos que no son los de las academias, pero que tienen una incidencia también en la vida cotidiana y en la construcción de las identidades. Un saber que es indicial, indicial tiene que ver con ese saber que por ahí parte de signos, ¿no? Parte de cuestiones que aparecen y a partir de ahí se genera algún tipo de comparación o de relación. No parten de una hipótesis que se comprueba en la práctica, ¿no? Sino que parte de la experiencia cotidiana misma. Que parte de la experiencia de algunos personajes que son retomados, de hecho, por Sarmiento en Facundo, Civilización y Barbarie. No sé si lo habrán leído o habrán tenido ahí al menos alguna lectura de algunos de sus pasajes que son muy interesantes, ¿no? Saberes como el del vaqueano, el del rastreador, el del gaucho, ¿no? El gaucho malo, que es otro de los personajes que enumera Sarmiento ahí, en este libro, Facundo, Civilización y Barbarie, que se consideran saberes bárbaros, ¿no? Saberes propios de una cultura bárbara, de una cultura no civilizada, atrasada, y no escritural, además. Una cultura que no pasa por el registro escrito, perdón, se me confundía con crítico, por el saber escrito, sino justamente por esta cultura oral y que se comunica a través de índices, ¿no? Yo acá traje algunos de estos personajes porque a mí me parecen sumamente interesante la descripción que hace Sarmiento en este libro, donde él está encargado justamente de argumentar la necesidad de construir escuelas públicas, ¿no? Justamente de diseñar un sistema educativo, no tanto parecido al de Europa, por ahí un poco más al de Estados Unidos, por eso trae un montón de maestras de allá, y está tratando de describir en estos pasajes, que quiero que los leamos, que los compartamos, algunos personajes que son propios de esa cultura bárbara que él se proponía civilizar, ¿no? Este es el rastreador.
Dice, el más conspicuo de todos, el más extraordinario, es el rastreador. Todos los gauchos del interior son rastreadores. En llanuras tan dilatadas, en donde las sendas y caminos se cruzan en todas direcciones y los campos en que pasen o transitan las bestias son abiertos, es preciso saber seguir las huellas de un animal. Este es el conocimiento indiciario que les decía recién. Y distinguirlas de entre mil, conocer si va despacio o ligero, suelto o tirado, cargado o vacío. Esta es una ciencia casera y popular. Ese ciencia casera y popular lo subrayaría, lo resaltaría ahí con amarillo o con verde. Una vez caía yo de un camino de encrucijada al de Buenos Aires y el peón que me conducía echó, como de costumbre, la vista al suelo y dijo: aquí va una mulita mora muy buena. Esta es la tropa de Don Zapata. Es de muy buena silla, va ensillada, ha pasado ayer, ¿no? Decía este rastreador que cita Sarmiento. Este hombre venía de la Sierra de San Luis, la tropa volvía de Buenos Aires y hacía un año que él había visto por última vez la mulita mora, cuyo rastro estaba confundido con el de toda una tropa en un sendero de 2 pies de ancho. Esto, que parece increíble, es con todo la ciencia vulgar. Este era un peón de arrea y no un rastreador de profesión. ¿Qué opinan de esta frase, de esta cita de Sarmiento? ¿Qué les genera? ¿Qué les llama la atención? A ver, ¿quién se anima? Yo solamente voy a opinar lo siguiente, que los pueblos indígenas tenían y tienen un verdadero conocimiento de la cuestión de los animales. Es más, tenían, por ejemplo, para el perro, nombres, o sea, la lengua indígena mapuche, por ejemplo, y tehuelche, tenían y tienen denominación perro. O sea que el perro, o sea, como lo conocemos como vocablo español, no es una imposición. Ellos en su cultura ya lo tenían y cazaban con ellos. Entonces, por ejemplo, el hecho de poder rastrear y decir si había una tropa o era una mula, un caballo, tiene que ver con un conocimiento cultural propio de los indígenas. Bueno, yo por ahí, a partir de la lectura del documento este de Sarmiento, pienso que existe, me parece en la enunciación, como una sorpresa de él acerca del conocimiento que tenían estas personas a las que él consideraba ignorantes. Entonces, como que la clave está ahí, que reconoce estas virtudes de observación y de conocimiento, pero le sorprende porque su prejuicio parte desde considerarlos ignorantes, no sé. Sí, puede ir por ahí. Está muy bien escrito, ¿vieron? Tiene como una cosa así literaria interesante. ¿Quién más? A ver, yo no los veo, entonces no sé si... Emanuel, ¿estabas hablando? No, digo, yo también tuve esa observación que me parece que es un gran escritor más allá de las ideas políticas que puede tener, o lo que significa en esta categoría civilización y barbarie. Claro, aparte piensen que él estaba luchando contra los caudillos federales, ¿no? Él estaba en el medio de una guerra también. Entonces, fíjense toda la utilidad que tenían estos conocedores del territorio. Eran casi, dependía, o sea, estaba en el filo entre la vida y la muerte, digamos, ¿no? Poder contar con estas, ¿cómo llamarlos? Sabios, podríamos decirle, ¿no? Sabios del territorio también. Fíjense la del vaqueano. Son varias, ¿no? Está la pulpería, el gaucho malo, el vaqueano, el rastreador. Hay uno que es el gaucho cantor, si no me equivoco. Bueno, es muy interesante. Andan por ahí. Si lo buscan, lo encuentran. Por ejemplo, después del rastreador viene el vaqueano, ¿no? Una palabra también, un vaqueano, seguramente nos suena. Personaje eminente y que tiene en sus manos la suerte de los particulares y de las provincias. Fíjense el poder que le otorga, ¿no?
el poder que le otorga al vaquiano. Tiene en sus manos la suerte de los particulares y de las provincias. Es un gaucho grave y reservado que conoce a palmos 20.000 leguas cuadradas de llanuras, bosques y montañas. Es el topógrafo más completo, o sea que le está dando incluso un carácter científico. Es el único mapa que lleva un general para dirigir los movimientos de su campaña. Se lo compara con un mapa incluso. Va siempre a su lado, modesto y reservado como una tapia, están todos los secretos de la campaña. La suerte del ejército, el éxito de una batalla, la conquista de una provincia, todo depende de él. El vaquiano es casi siempre fiel a su deber, pero no siempre el general tiene en él plena confianza. Acá ya empieza a aparecer una cuestión de desconfianza, tensión. Imaginaos la posición de un jefe condenado a llevar un traidor a su lado y a pedirle los conocimientos indispensables para triunfar. Ahí está hablando de conocimiento, fíjense. Un vaquiano encuentra una sendita que hace cruz con el camino que lleva. Él sabe a qué aguada remota conduce. Si encuentra 1000, y esto sucede en un espacio de 1000 leguas, él las conoce todas. Sabe de dónde vienen y a dónde van. Él sabe el vado oculto que tiene un río, más arriba o más abajo del paso ordinario. Y esto en 100 ríos o arroyos. Él conoce los 100